Las emociones y su repercusión en la salud. ¿Qué son las emociones? Son estados afectivos de más o menos intensidad, la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de vida, a los eventos de nuestro día a día, a nuestra subjetividad, que muestran la manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Unos mismos hechos pueden originar diferentes emociones, las cuales dan color y sabor a los acontecimientos de nuestra vida. Pero las emociones también están relacionadas con la salud física y mental. Por ejemplo, si digo me siento bien, experimento bienestar y paz. Si afirmo me siento sano, mejoro mi salud. Y si por el contrario manifiesto me siento solo, experimento soledad. La psicología positiva. El término psicología positiva fue acuñado por el psicólogo estadounidense Martin Seligman en 1998. Existen dos formas de responder ante los eventos. Son las emociones positivas o negativas. Según la que domine y mande, nos sentiremos de una u otra manera. Entremos más en profundidad. Las más estudiadas a lo largo de la historia han sido las emociones negativas. El dolor, la angustia, la ansiedad, la rabia, la soledad. En los últimos años, desde la ciencia, cada vez se indaga más sobre las emociones positivas, especialmente tras la relativamente reciente aparición de la psicología positiva. Otro científico interesante es Richard J. Davidson, doctor en neuropsicología y fundador y presidente del Centro de Investigación de Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison. Allí investiga emociones, conductas y cualidades positivas del ser humano, como son la amabilidad, el afecto, la compasión y el amor. Todo ello comenzó tras conocer al Dalai Lama en el año 1992, quien le hizo una pregunta. ¿No os habéis planteado nunca indagar en vuestros estudios sobre la mente en la amabilidad, la ternura o la compasión? Desde entonces, indaga sobre emociones positivas en el ser humano. Su lema es: la base de un cerebro sano es la bondad. Un estudio con participantes sorprendentes. Los doctores David Snowdon y Deborah D. Danner llevaron a cabo un estudio con 180 monjas católicas en Estados Unidos que habían escrito notas autobiográficas a una edad media de 22 años. Dichas monjas fueron analizadas 60 años después. Los investigadores hallaron una correlación entre las emociones positivas vertidas en esas notas autobiográficas y la longevidad. El 90%, en las que se habían cuantificado mayor número de emociones positivas, seguía con vida a los 85 años, y esto solo sucedía en el 34% de las que habían mostrado menos emociones positivas. En una evaluación posterior, el 54% de las que más emociones positivas mostraron seguían vivas a los 94 años, mientras que del grupo con menos emociones positivas solo sobrevivía el 11%. También descubrieron que las monjas que expresaban más pensamientos o tenían una mayor riqueza de vocabulario tenían una menor posibilidad de desarrollar algún tipo de demencia senil pasados los 85 años, edad en la que el riesgo de Alzheimer está en torno al 50%. El estudio continuó incluso tras la muerte de los participantes en el estudio, ya que la gran mayoría donaron su cerebro para que pudiera ser analizado con posterioridad. En este sentido, el mayor descubrimiento fue que no había una relación clara entre patología y síntomas, es decir, que monjas cuyos cerebros presentaban daños graves habían mostrado un buen estado de salud física y mental, y a la inversa, se encontraron tejidos intactos en monjas que habían mostrado claros síntomas de algún tipo de demencia senil. También se descubrió que los cerebros más sanos se correspondían con los de las monjas que vivieron más de 100 años. Resulta curioso saber que el profesor Snowdon comenzó el estudio de forma completamente casual. Acudió al convento para indagar sobre los hábitos alimenticios de la comunidad religiosa y sus efectos en el envejecimiento. Ya allí,
se sorprendió al darse cuenta de que era un grupo de estudio interesante con características idóneas para ser estudiado, con niveles de estrés bajos, sin tabaco ni alcohol. En ese lugar llegaron a vivir 7 monjas con más de 100 años. Eran denominadas las 7 Magníficas. El estudio recibió una subvención oficial de unos 5 millones de euros debido al interés que suscitó. Llegamos a una conclusión muy interesante. La senilidad y el envejecimiento mental no parecen inevitables aunque seamos muy ancianos. La clave parece residir en las emociones positivas. Las principales emociones. Múltiples autores han ahondado en esta cuestión, matizando las emociones y estudiándolas en diferentes países y sociedades para llegar a un acuerdo. El psicólogo estadounidense Paul Ekman, asesor en la película Del revés de Pixar, estudió a fondo las emociones y la manera en que demostramos aquello que estamos sintiendo, la expresión facial o corporal que acarrean. ¿Por qué al sentirnos tristes nos encogemos de hombros? ¿Por qué gesticulamos de manera diferente al experimentar asco o miedo? Paul Ekman creó lo que se conoce como Sistema de Codificación Facial de Acciones, FACS por sus siglas en inglés, una taxonomía que mide los movimientos de los 42 músculos de la cara, así como los de la cabeza y los ojos. Así estableció en 1972 que había 6 expresiones faciales universales que relacionó con las que para él son las 6 emociones básicas o primarias: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa.